¿Tú crees que en algún momento Cuba sea libre? O sea, que podamos regresar todo, que podamos estar con nuestra Mira, familia. ese sería el sueño de muchos, pero es algo que está muy lejos de la realidad. Ujú. Porque recuerden que los intereses del pueblo son una cosa y los intereses del gobierno son otra. ¿Ok? No podemos olvidarnos de eso. Entonces, una persona desde atrás de un buró no puede regir el destino de personas que tienen que luchar para vivir, que tienen que pasar trabajo para trabajar, que tienen que dejar incluso de comer para que su hijo coma. Y eso lo ponemos en práctica. Tú nunca vas a valorar, un ejemplo, tu carrito, un ejemplo de 2.000 pesos, como cuando tú tenías que estar cogiendo una bicicleta, una guagua, llegando aquí a Estados Unidos. Cuando tú tienes un carrito de 2.000 pesos, tú lo valoras como si fuera tu mayor tesoro. Ahora, si tú llegas a este país, lo primero que tienes es un carro de 60.000 pesos. Cuando te hagan montarte en uno de 2.000 pesos, tú dices, esto es una mierda. ¿Por qué? Porque no sufriste el proceso para poder alcanzarlo. Y nosotros los seres humanos, cada día que pasa, le damos menos valor a las cosas importantes que a las cosas reales que tenemos que darle importancia. Y el único sufrido, el único dolido es nuestro pueblo. O darlo en nuestro pueblo, darlo en general. Las personas, y vamos a irnos de la música. Hablamos en general. Un país que no tiene voz es un país sin destino, es un país sin libertad. Yo digo que el ser humano y el hombre tiene el derecho a elegir dónde vive, dónde muere y dónde quiere conocer. Eso no te va a dejar de ser dominicano o ser republicano, al contrario. Donde quiera que tú llegues, tú vas a ser dominicano, pero tú tienes el derecho de elegir dónde tú quieres vivir, dónde tú quieres proyectar, porque tu familia no tiene por qué pasar por lo mismo que tú has pasado. El día de mañana, el día de mañana, cuando mi niña llegue a este país, si Dios quiere, yo tengo que formar a mi hija, no solamente para mí, sino también para la sociedad, para que ella sea independiente, para que sea una persona exitosa en lo que ella quiera hacer. Yo siempre la voy a apoyar y siempre voy a regirla por el buen destino. Porque el día de mañana ella tiene que prepararse para cuando vengan las personas que dependan de ella, sus hijos, tengan una estabilidad y algo confortable en la vida. No sé Mira, si me van a entender. sí. Yo Mire, tengo más. por qué es que tú piensas de esto que mucha gente en el exilio mezcla el arte con la política? Por ejemplo, Todas las respuestas. tú como artista, a mí no sé, me atacan en las redes, me dicen, tú no sabes nada de Cuba, no hables de Cuba, no, es que me choca Mira, cuando mezclan el arte con la y te política va a seguir chocando. y mezclan la política con el ser humano. Por ejemplo, si tú tienes tu madre en Cuba, en República Dominicana, en New York, en Los Japón, Ángeles, donde sea. ¿por qué tienen que decirte a ti que tú no puedes ver a tu madre? ¿Por qué? Por mezclar una política y quieren castigar a un familiar, decir, no le mande nada a tu mamá, no vaya a ver a tu mamá. Okay. ¿Por qué? Vamos a hablar de la primera pregunta, porque hay como 3 preguntas ahí. Vamos a ir por partes. ¿Por qué vinculan la política con el arte? Porque verdaderamente si hay algunos que tenemos voz para poder dar aliento, desde un punto de vista somos los artistas por el poder de convocatoria. Y a los primeros que nos ponen las cadenas, que nos arrancan la fuerza, nos arrancan la voz, es a los artistas. Más sin embargo, todo el cubano que no está en Cuba y el cubano que está aquí, ¿qué es lo primero que dice? A ti te exigen que tú no eres político, que todo lo mezcles con la política. Mira, si se manifiestan 20 personas y tú como artista no sales a manifestarte, ya tú eres un doble moral y un contrarrevolucionario. Pero no es lo mismo el que es capaz de gritar y alzar la voz con su pueblo, con toda la familia aquí en Estados Unidos, que el que se para en Cuba a alzar la voz por su familia estando en Cuba. Y no es lo mismo que se para alzando la voz por Cuba desde Estados Unidos con toda su familia en Cuba, como yo lo hice, que estar aquí y hablar de política sin tener dolientes en Cuba. Entonces, nosotros los artistas, además de tener voz, somos los más vulnerables, porque a nosotros todos nos exigen que hablemos de política, que denunciemos el régimen, que denunciemos todo, y al final, si dependiera de nosotros, créanme que el cambio hubiese existido, pero no depende de nosotros. Tú no puedes obligar a un artista que coja un arma para defender un pueblo cuando la profesión del artista es alzar la voz y transmitir un mensaje.